¿verdad? Traer comida para todos. La Biblia es acerca de Jesús. Continuamos. Voy sellando en esta mañana nuestro tema, el por qué Dios envió a su Hijo. No se olviden, ahí hemos estado meditando en la palabra. Y miramos el domingo pasado cómo Jesús está en el Antiguo Testamento, predicho o profetizado, o predecido, como usted le quiera poner. Número 2, miramos número 2, que en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús es, ¿se acuerdan? Revelado. Apréndanse, si pueden, por favor, ello, porque es muy importante aquellos que estudiamos la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento Jesús es predicho, profetizado, ¿verdad? O predecido. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús es revelado, viene al mundo. Número 3, en el libro de los Hechos descubrimos que Jesús es predicado. Importantísimo, hermanos. Y ahí es donde vemos los tantos milagros también, donde yo creo que ha sido el sello y la conclusión de esa etapa en la cual hubo muchos milagros, muchos prodigios, como lo hubo cuando, ¿verdad? El principio, cuando Dios hizo el mundo y cuando miramos a través de los profetas. O sea, hubo etapas en las cuales, de una forma bien especial, la manifestación celestial, ¿verdad? Se manifestaba a nosotros, al mundo. Y que de ahí para adelante no ha sido igual. Tenemos que ser realistas y no escuchar a veces mensajes los cuales, ¿verdad? Hoy es el día de sanidad, porque es Dios el que dice eso, no somos nosotros. Y la gente continúa enferma. Entonces, milagros, maravillas, prodigios en la historia de la Biblia, de cómo Dios se manifestaba, y que no lo hizo de esa forma siempre. Pero terminamos en la conclusión de que Él continúa haciendo milagros. Obvio, Él sigue haciendo milagros. Les digo, cuando yo les digo todo esto, por favor, lean la Biblia y busquemos interpretarla correctamente, porque ahí está el error siempre. Repito, ahí está el error. Mal interpretar la palabra, usar un verso fuera de contexto, es el error más grande que nosotros podemos hacer. Y no honrar la palabra de Dios. Créanlo, no es difícil. Es solamente poner, ¿verdad?, nuestro razonamiento en ella, nuestro pensar, porque es lo primero que Dios nos dio a través del Santo Espíritu de Dios, claro. Pero ahora a través del Santo Espíritu de Dios. Y van a mirar que, como vamos a ir aprendiendo en esta mañana, que Dios nos está hablando. Pero yo creo que a veces cuando no escuchamos, es que ya no estamos practicando lo que estamos aprendiendo, o lo estamos mal interpretando. Son las razones que, ¿verdad?, puede haber y existir en nosotros, ¿verdad? ¿Lo estamos sacando de contexto o no estamos obedeciendo la palabra? Porque hay mucha gente que aparentemente obedece la palabra, pero tiene una doble vida. Es cuando, con corazones sinceros, venimos delante de Él. Como hablábamos el miércoles, tocamos ese punto. Cómo ejercitar los dones con corazones sinceros. En las epístolas o cartas, Jesús es explicado. Leen la Biblia y van a decir, yes. Leen los evangelios y van a decir, es cierto. Leen el libro de los Hechos y van a decir, es cierto, ahí es predicado. Pedro es el primero que empieza a predicar. Enseguida, ¿quién se une a Pedro? ¿Se han leído los Hechos? Esteban, Jacobo, donde Esteban en el capítulo 6 solamente predicó un mensaje. Y en ese mensaje ustedes vean y lean, usa desde Moisés. Desde el principio usa toda la Biblia para predicar ese mensaje. Su primer mensaje, su último mensaje de Esteban. Y después, ¿quién viene? Pablo. Y ahí vienen los viajes misioneros. Ahí empieza, Dios lo llama.
Cuando iba rumbo a Damasco persiguiendo la iglesia, lo llevan a la casa de Ananías para que ore por él, se le abre el entendimiento y se prepara. La Biblia dice que va para Arabia, se prepara por tiempo, el Espíritu lo prepara y él sale como misionero. Y empieza a hacer los viajes misioneros famosos del apóstol Pablo por toda Asia Menor, que es Turquía en estos tiempos. Jesús allí, miramos después entonces, es explicado en las cartas del apóstol Pablo. Primero predicó y luego estuvo explicando el apóstol Pablo. Se termina el libro de los Hechos y no se olviden, se termina con él. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Todo eso es importante saberlo. Un doctor. ¿Quién era ese doctor? Lucas, San Lucas. No fue el apóstol Pablo ni Pedro. Fue San Lucas. Saber todo ello nos ayuda bastante a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Para identificarnos con ellos. Y el último, y no el menos, claro, miramos Apocalipsis o Revelaciones donde Jesús es esperado. Estamos esperándolo. Jesús es profetizado, predicho en el Antiguo Testamento. Jesús es revelado en el Nuevo Testamento, los evangelios, en Hechos es predicado, en las cartas, en las epístolas es explicado. Y les decía anteriormente, me lleno de gozo, de alegría, cómo Dios usó al apóstol Pablo para traer tanta sabiduría en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, donde conecta esos libros, especialmente lo que es el libro de Romanos, el libro de Gálatas, el libro de Hebreos, lo cual no sabemos quién lo escribió, pero esos libros específicamente, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y leen esos libros, les va a traer una luz. Ustedes saben, estamos en el libro de Hebreos. Y cómo nos ha llevado hasta Adán, Abraham, David, y vamos a continuar. Estamos ahí hablando de que por fe, cómo todos ellos, ¿verdad?, actuaron, obedecieron a Dios. Por fe. Y por fe caminamos. Amén. Vamos entonces ahora al libro de Gálatas, una vez más. Señor, ilumínenos. Yo sé que ya hablé demasiado, pero Señor, aquí estoy delante de usted para que nos ilumine en este tiempo que nos queda. Queremos que nos hable a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas para ser voceros de su verdad, para ser testigos de su verdad, y que podamos, Señor, ser iluminados por su Santo Espíritu, para que continuemos haciendo el trabajo y la obra que sus discípulos hicieron. Lo hicieron muy bien ellos. Ayúdenos a nosotros, por favor. Se lo pido, se lo ruego, y de antemano le doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer entonces en el capítulo 4, verso 1 hacia el 5, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, él nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto era una tradición que se hacía antes, hermanos. ¿Ok? Los niños, muchos de ellos eran llevados a personas para que los cuidaran. Algo que, ¿verdad?, para nosotros, wow, no tienen ni relevancia en absoluto, pero así era. Especialmente en el mundo romano. Ellos llevaban, ¿verdad?, y que otras personas, ellos nomás lo estaban supervisando para dar instrucciones, eran los padres, claro, pero aquella gente los cuidaba. Y también eran como tutores, como maestros. Pero tenían que enseñar solamente lo que el padre estaba aprobando, no como ahora lo quiere hacer el gobierno. Y por eso él nos está diciendo, si este niño era un heredero, pero no conocía su herencia hasta que él crecía y maduraba y entraba a la edad, ¿verdad?, adecuada en la cual recibiría su herencia. Así también nosotros, escuchen, va el contexto. Cuando éramos niños,
Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí o no? Y está hablando del contraste de la ley, sobre todo. ¿Qué es lo que trae estos versos? De cómo y el por qué. Porque cómo Jesús nació bajo la ley. Y es por ello que el apóstol Pablo empieza dándonos este contexto. De que hay mucha gente, ¿verdad? De que vive en la ley y la ley no da crecimiento, no da desarrollo al niño. ¿Se dan cuenta? Porque el niño ni siquiera sabe. Ya cuando crece, entonces viene la ley y le muestra al niño su pecado cuando está en la pubertad. Pero ese niño continúa niño. Por lo tanto, no es responsable. Y no se le puede heredar. Y ya como adultos es lo que el apóstol nos está hablando. En Cristo venimos como niños, nacemos de nuevo, somos niños y tenemos que madurar y tenemos que crecer. Y nos da a entender que en ese proceso vamos a tener tropiezos, ¿verdad? Fuertes posiblemente, como el niño los tiene. Y que Él nos va a levantar y nos va a ayudar y nos va a instruir. Y que nosotros debemos aprender. Para llegar a ser responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que continúa viviendo como niños todavía. No crecen, no maduran. Las instrucciones no las toman, no las aplican. Las escuchan, pero no las obedecen. Continúa entonces. Así también nosotros cuando estábamos niños estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero, aquí viene el punto clave. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban, ¿dónde? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos damos cuenta, aún en el Antiguo Testamento, toda la persona que vivía bajo la ley no estaba en la voluntad de Dios. ¿Ok? Hablando de los que quebraban la ley. Toda persona que quebraba la ley de Dios, no se olviden, en el Antiguo Testamento, la ley los iba a condenar. Si no hacían lo que Dios les decía, la clave era obediencia, obediencia, obediencia y obediencia a lo que Dios había instituido. Propósito de que miraran a Dios como el proveedor del perdón, como el proveedor de la misericordia, y sus vidas terminaran viviendo en fe, viviendo agradecidos. Eso era la meta de Dios. Y miramos que mucha gente experimentó aún bajo la ley de una forma bien especial la gracia de Dios. La fe. Miramos en Habacuc que es la primera vez que sale la fe. Pero no se olviden, fe es sinónimo a obediencia. Y al pueblo de Israel se le requería obediencia, que es sinónimo de fe. No en la magnitud que ustedes y yo lo estamos experimentando, repito. No, ellos estaban todavía más sensibles al pecado. Y por eso dice la Biblia que, y búsquenlo, es más que está en Gálatas, todo lo envolvió en pecado. Ok. Eran más útiles para pecar y Dios les decía hacer sacrificios y hacer los sacrificios y hacer los sacrificios para tapar el pecado. Repito, ya lo hablé, pero es importante. ¿Ok? Ya no en nosotros. Aquí es donde el apóstol Pablo nos está dando un lugar, una posición en cierta forma diferente que ellos. Y lo vamos a estar mirando en un momento. Y todo empezó cuando Cristo vino. Ya Dios lo tenía predestinado, propuesto de que Él iba a venir.
Y ahí empezó. Déjenme y continúo. Puse yo aquí. Espérame un segundo. La Biblia nos muestra y nos enseña cómo Dios todo lo planeó desde el principio. Pero si las personas no leen la palabra de Dios, es cuando el enemigo tomará oportunidad para desenfocarnos del propósito de Dios y del plan de Dios. Mucha gente a veces va a la palabra de Dios y dice, aquí miro como una jungla que no tiene camino. O sea, no le hallan camino, no le entienden, en otras palabras. Y eso no puede estar más retirado de la verdad. Porque Dios la hizo para ustedes y para mí. ¿Se dan cuenta? Es cómo estamos siendo instruidos. ¿Y cómo la estamos leyendo nosotros? Y yo les he dicho, yo tuve que corregirme de muchas cosas, aún como pastor. De muchas cosas que yo practicaba y que no eran como la Biblia lo decía. Entonces, es nosotros ir a ella en obediencia, es ir a la palabra en obediencia. Yo creo que el problema no es que no la podamos entender, es la motivación, el por qué vamos a la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? De leerla, conocer a Dios. Y vamos ya con esa perspectiva, yo creo con todo mi corazón que Dios va a obrar en nosotros. Porque la Biblia lo dice. Pero si ya vamos con ese deseo, ¿verdad? De poder conocerle, de poder amarle y conformarme a Él, es la motivación correcta. Y todo empieza cuando ustedes y yo venimos a este lugar. ¿O por qué yo estudié la Biblia? ¿Solamente para darles un sermón, un mensaje? ¿Me puede pasar eso? Hermano, sí. Eso es lo tremendo de la palabra de Dios, que yo puedo estar predicando aquí y puede tener otra vida que ustedes no conocen. Nos ha pasado. Nos ha pasado. En carnes cerquitas. De personas que están predicando, están dirigiendo, están testificando y me comió. No pude discernir. No solamente a mí, a su pastor. No solamente a su pastor, a mi familia, a la familia de ellos, a toda la iglesia. Esa persona estuvo aquí. Y solamente nos enseña qué vulnerables somos. Claro, llegó el momento en que todo esto que se habla, que se predica y que se enseña, y que esa persona haber pasado por este lugar y haber pasado por mi familia, tuvo que confesar que estaba en pecado. ¿Se dan cuenta? Pues no fuimos nosotros no pudimos. No nos dimos cuenta. Toda la gente que lo conocíamos. Nadie. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Se dan cuenta? Todo lo que el hombre sembrare. Por eso digo gracias, Señor. Por eso yo a veces escucho a gente y tú esto, y dicen cosas y ni siquiera se miran a sí mismos, diciéndole a la persona la situación de su vida. Yo no digo que Dios no lo puede hacer, por favor. Estoy hablando de movimientos extremistas, los cuales usan la Biblia y solamente quieren lucir espiritualidad. Yo digo, no. Y esas personas han caído, hermanos, han caído mal. Ellos mismos. ¿Cómo Dios permite todo eso? ¿Se dan cuenta? Dios lo permite para que nos demos cuenta que nada se le pasa a Él. A nosotros se nos pasará. Y yo les dije el otro día y les digo, yo los puedo engañar y ustedes me pueden engañar, pero a Él no le puedo engañar.
ni ustedes tampoco. Mucha gente piensa que lo está haciendo como esta persona, pero va a llegar el día. Y yo le doy tantas gracias a Dios que fue aquí en la tierra, y que podemos ser instrumentos de que esta persona confesara. Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo precioso de Dios. Y que posiblemente ahora sea restaurada y en realidad, de verdad, quiera conocer a Jesús. Como lo dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El mundo así va y Dios ahí nos lleva hacia adelante. Pero Dios está en control. Dios está en control de absolutamente todo. Historia que recorre toda la Biblia y que se entiende cuando pensamos en la persona del Señor Jesucristo. Jesús es la historia que corre por toda la Biblia y que se entiende cuando pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Toda la eternidad, Él determinó que redimiría a la humanidad. ¿Qué significa eso? La iba a comprar, la iba a adquirir, la iba a tomar para sí como un pueblo para sí mismo. Y Él lo está cumpliendo. Y Él lo está haciendo. Es el mensaje de Navidad. Por eso cuando se cumplió el tiempo, vino para ello. Y hablamos, todo se habló en el Antiguo Testamento, se profetizó. Y estamos 2000 años después, hablando todavía, y se continuará hablando de la persona de Jesús. ¿Se dan cuenta? Efesios capítulo 1, por favor, rápidamente. Efesios capítulo 1, miren lo que dice la palabra de Dios, verso 5. Les decía anteriormente, Él lo predestinó y determinó desde la eternidad. ¿Están conmigo? Ya. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora un misterio es revelado, y es revelado en Jesús, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él lo propuso desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas ¿en dónde? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando fuera el tiempo, envió a su Hijo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué miramos aquí? ¿Por qué Jesús vino? Porque Él ya había sido predestinado. Fue enviado, dice allí mismo en Gálatas, por el Padre, cuando el tiempo se cumplió y fue enviado. Todo ya, el plan de Dios divino, eterno, perfecto,
Jesús, y ustedes siguió ahí. ¿Se dan cuenta? Aprender todo esto es valorar la posición que Dios nos da, el lugar que Dios nos da, y que el ser humano, cuando desobedece a Dios, lo está tirando a un lado. Pues yo oro a Dios y digo: Señor, toca a las personas que vas a tocar, abre sus corazones. No digo que es malo. Al principio dedicaba mucho tiempo, demasiado, más de lo que la gente quería, a personas. ¿Escucharon? Más de lo que la gente quería. Y aprendí. Cuando vamos a la huerta les decimos: yo no vengo aquí a empujarles nada. Ustedes que vienen a este lugar, yo no vengo a empujarles nada, hermanos. Es traer el mensaje puro, lo más puro que pueda, de la palabra de Dios. Es Dios el que me va a convencer, que me va a redarguir. Es malo tratar de empujar a la gente, no cuando Dios no lo muestra. No cuando Dios no lo muestra. Aquella persona lo va a recibir. Pero yo lo hacía aunque la gente no quisiera. Y aprendí que estaba yo, en cierta forma, deshonrando la palabra. Tiene que haber un balance. No dejar la gran comisión, pero tampoco deshonrar la palabra. El mismo Señor les dijo: no les deis perlas. Yo no le estaba diciendo, así dice la Biblia. Eso solamente usa el concepto de la Biblia. Y uno aprende, hermanos, porque hoy en día somos muy chiqueados y la gente, cualquier cosita, yo les digo: tengan mucho cuidado lo que aprenden, cómo lo aprenden, la motivación, porque ¿a quién estamos dando la gloria? ¿A quién estamos dando la honra con todo esto? Quiero que me reconozcan. Aquí no hay lugar para que me den reconocimiento a mí. Ustedes se den reconocimiento, no hay lugar. El único que es reconocido debe de ser Jesucristo. Y es lo que queremos hacer: darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza. No está de acuerdo con algo y va a estar descontento, mejor vaya a un lugar donde estén de acuerdo con usted. ¿Sí me explico? ¿Estoy corriéndolo? No, le estoy diciendo verdades que necesitamos escuchar, porque a veces no me gusta esto, no me gusta lo otro. La pregunta es: ¿le están enseñando la Biblia, la palabra de Dios? Porque Dios va a usar la iglesia para moldearnos, para rozarnos, ¿sí? Y aceptarnos así como somos, pero no quedarnos y conformarnos como estamos y somos. Dejar que Dios continúe haciendo su obra. No dejen que el enemigo les quite la bendición. Le digo, mucha gente enfatiza: oh, aquí no hacen esto, aquí no hacen lo otro. Muéstremelo en la Biblia, por favor, que lo debo de practicar así. Si me lo enseña con la palabra de Dios, es otra cosa. Y la motivación de la palabra de Dios. Pero los formatos de cada iglesia puede cambiar, pero lo que no debe de cambiar es la palabra de Dios, sus instrucciones, sus enseñanzas. Oh, yo ya cantaba 1 hora, gloria a Dios, continúe la otra media hora allá afuera y siga cantando a Dios. Es ok. ¿Tenemos tiempo para ello? Claro. ¿Sí me explico? Son cositas pequeñas que a veces, le digo, la persona se enfoca y pierde el verdadero enfoque. Y el trabajo del diablo es eso: usar lo más mínimo, lo más pequeño en nosotros para desenfocarnos de la verdad de Dios. Es por ello, la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y al diablo no le gusta que honremos la verdad, porque él es padre de mentira, es mentiroso desde el principio. Y él es un engañador y quiere hacerlo con usted y conmigo. Y va a andar aquí
Ay, pastor, no. ¿Cómo que? Digo, muéstrame dónde dice que no. Ya lo reprendí. ¿Dónde dice que lo reprenda y se va a ir de los aires? Sí, eso es el Dios de este siglo. Es lo lindo que como iglesia puede andar ahí y nada nos hace, porque no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene? Ay, que mire esto. ¿Y qué tiene? Era un fantasma. Dígale, bye bye. Si cree que es un fantasma, porque usted sabe, los espíritus no tienen físico. Pero no es cierto que ustedes y yo hemos mirado fantasmas, hemos mirado lloronas, hemos mirado brujas. Obvio. Y ya viene todo eso a veces ahí en nuestra mente. Ya venimos bombardeados desde que estábamos pequeños. Les he contado experiencias tales. Claro que la maldad existe, claro que el diablo existe, claro que los espíritus existen. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Todo ello. Absolutamente nada. ¿Le da cavidad? Póngase cuentas con Dios. Y a veces escucho ruidos en la casa. ¿Ha escuchado ruidos en su casa? Me arrullan. Un poquito más. Son ruidos naturales. Uy, posiblemente por ahí anda alguien. Si es humano, téngale más miedo al humano, dice la palabra de Dios, que a los espíritus. Y trate de echarlo para afuera. Pero Dios está con nosotros. No se olviden, cosas pequeñas las cuales nos quieren quitar de la bendición de Dios. El enemigo no se duerme. Todo. Que Dios a lo largo de toda la historia está cumpliendo todas estas cosas que hemos leído, de acuerdo a su designio, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál debe de ser mi reacción a todo esto que estamos leyendo? Obediencia número 1, adoración número 2, número 3, entrega, y número 4, sometimiento a Él. Para continuar en bendición, para continuar en victoria, y que no importa mi condición o mis emociones en ese momento, le diga al Señor: Señor, soy feliz en tu nombre. Como decía Pastor Ray, I am a happy man. Me encanta. Soy un hombre feliz. Pastor Jaime, tradúceles. Sean hombres felices y mujeres felices. Ya les traduzco. Y me bendice escuchar esas palabras simples y sencillas, porque se mira el corazón de Brother Ray. He mean it. Lo dice en serio, lo dice de verdad. Y eso no lo puede discernir. Le digo: gracias, gracias, Señor. Así que, en otras palabras, lejos de que la Biblia sea un caos, o sea una jungla sin caminos, o un montón de ideas arrojadas al azar, lo que descubrimos es que Dios está armonizando, ordenando todo, y lo está haciendo de acuerdo a su plan eterno de redención. Oh, que el enemigo avienta sus dardos a la mente de su servidor. Oh, yeah. Pero es más fuerte y poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Una de las más grandes, es de dónde vino Dios. Y uno ahí se puede quedar colgado. No me da miedo decírselo, porque usted lo ha pensado. Digo, pues yo, a lo mejor. Y la pregunta no debe de ser esa, sino ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde viene el ser humano? En otras palabras, busquemos la interpretación pronta que la lejana. Tomemos la luz que tenemos y no la que está fuera de nuestro alcance. Es una bella forma de interpretar la palabra de Dios, porque esa puede ser una mentira del enemigo
en la cual me puede dejar ahí colgado, como ha dejado a muchos ateos y a muchos escépticos. Ateo el que no cree en Dios, escéptico el que cree que hay, pero hay mucha duda. Y las dos están tomando su vida. Y es lo que el enemigo quiere. Voy a la iglesia y escucho, pero. Y luego la Biblia me habla y me quedo allá colgado en el otro pensamiento. ¿Les ha pasado? El enemigo quiere eso de ustedes y de mí. Que nos quedemos ahí vagando. Y no miremos las evidencias que con tanta claridad Dios nos ha dejado. Que Él existe. No de dónde vino. Él existe, Él es. Él es. Es donde originalmente se vino la palabra en hebreo ser. Que Él es. Y no me cabe, pastor, ni a mí tampoco. Pero la Biblia dice que Él es. Él es Jehová. Él es mi creador. Él es mi hacedor. Él es mi fuerza. Él es mi ancla. Él es mi sustento. Él es mi refugio. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es. Y yo lo creo, amén. Y digámoslo, amén, Señor, porque eso va a traer fuerza interna, porque lo digo en fe. Ahí es donde viene la fe de la palabra. Las evidencias que me deja la palabra son claras para mí, y eso lo recibo y eso lo acepto, Señor. No dejemos, hermanos. Créanmelo, Dios no quiere que no tengamos esos pensamientos, si no nos los dejaría venir. No dejaría al enemigo que permitirle. No. Es que es parte de la fe. Creer en aquello que ahí nuestro razonamiento llega y truena. Pero es el Dios que va más allá de nuestro razonamiento. Lo usa para razonar en ella, pero después es completamente la fe que nos trae a Él. Él lo planeó, Él lo hizo, Él lo formó. Vayamos para atrás, por favor, a Gálatas. ¿Fuimos a algún lugar? No, ahí estamos, hemos estado ahí, sí, en Efesios. Volvemos a Gálatas, por favor. Miramos entonces enseguida. Increíble el tiempo. No, yo pensaba que eran las 11. Híjole. Capítulo 4. Pero cuando vino el tiempo, otra vez más, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Amén. Ya lo miramos anteriormente, cómo vino al mundo, a través de una mujer, a través de una virgen. La Biblia nos enseña cómo, ¿verdad?, se encarnó Dios. Ahí está. Y hablamos, es difícil, pero no imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Elizabeth, no se olviden, Juan el Bautista vino de milagro también de su madre Elizabeth. Y su padre, que era sacerdote, Zacarías, también, cuando se le dio la noticia, ¿qué pasó? Dudó, y por lo cual quedó mudo. Thank you, hermano. Quedó mudo y no habló hasta que vino. Es normal, no hay problema que vayamos a dudar. El punto es de que ahí nos quedemos. Y Señor, si por dudar me das por ahí una nalgadita, venga, bienvenida. Amén. Porque Él no nos va a dar más de lo que no podemos cargar. Es para que maduremos, para que crezcamos en Él y confiemos más y más en Él. Ya miramos, tenía que nacer así. La Biblia lo dice y por eso yo lo creo. De ahí pueden salir muchas mitologías, no se olviden. Que aún muchos van al capítulo 6 de Génesis y dicen que los espíritus del diablo, ¿verdad?, tuvieron relación con la mujer. Hay creencia en el cristianismo así, hermanos, y digo yo, ¿por qué? Bueno,
posiciones tales de que de ahí salieron gigantes y monstruos y sabe qué. No es de la forma que Dios obra. Aún para Él venir, usó a una mujer, lo muy natural, para venir Él al mundo. Qué lindo. Iba a decir para traer a Jesús, pero es Dios mismo. No nos olvidemos. No, Jesús no es el Padre. Amén. Jesús no es el Espíritu Santo. Ni Jesús es el Padre, ni el Padre el Hijo. Obvio, porque es lo que miramos en la palabra. Pero sí vino Dios a través de una mujer. Y luego, bajo la ley, Dios envió entonces a su Hijo bajo la ley. Esto es importantísimo. No se olviden. La ley nadie la pudo cumplir. La ley número 2, a nadie hizo hijos de Dios. Aún los que creyeron en el Antiguo Testamento, no se olviden, todavía no eran hijos, porque sus pecados no habían sido perdonados. Ahí lo dice, lo acabamos de leer. Estuvieron como niños hasta que vino Cristo. Entonces vinieron a ser hijos de Dios. Así es que el pueblo de Israel no se dé tanta crema que somos, ¿verdad?, los escogidos, porque aún el mismo pueblo de Israel, no se olviden, aunque se les puede llamar hijos, pero legítimamente no fueron hijos todos los que creyeron en Dios del Antiguo Testamento, porque tampoco todos los descendientes de las 12 tribus, porque no todos creyeron, pero todos los que creyeron y obedecían lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, entonces fueron hijos de Dios. Y nosotros, cuando le recibimos, ya luego fuimos adoptados y hechos hijos de Dios. Qué lindo, ¿sí o no? Ellos tuvieron que esperar miles de años y nosotros ya, en el momento que le recibimos, venimos a ser hechos hijos de Dios. Porque los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todavía, hablando en general, no se olviden, en general, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está batallando. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, dice la Biblia. Por eso miramos en Hebreos, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo? Y nos los ponen como ejemplo, como ellos. Que todo eso que Dios dejó allá, que sea un ejemplo para que no caigamos en el mismo error. Podemos caer en el mismo error, yes. Pero si nosotros de todo corazón hemos recibido al Mesías prometido como el Señor y Salvador de nuestras vidas, todo va a estar bien. Ahí fuimos sellados, dice Efesios 1:13, fuimos sellados con el sello del Santo Espíritu. Y no se olvide, cuando uno era sellado, era sellado. Ya le pertenecemos a Él. Somos sellados para Él. Hay que valorar todo lo que Dios nos está dando y nos ha dado, no se olviden. Nadie podía cumplir la ley, todos eran todavía esclavos del pecado. El hombre nunca podía ni cumpliría la ley, porque se tenía que cumplir perfectamente. Apunten por favor Gálatas 3:10, dejen leerlo rápidamente. 3:10, este sí lo voy a leer. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para nadie podía cumplirlas, porque se tenía que cumplir al pie de la letra, perfectamente. Por eso Jesús tuvo que venir ¿a qué? A cumplir Mateo 5:17. Apúntenlo si gustan. Mateo 5:17. Él dije, yo no vine a abrogar la ley, vine a
Y cuando Él hizo eso, hermanos, aleluya, gloria a Dios, porque nos quitó una carga a nosotros. Nos quitó una carga inmensa de no vivir como los antiguos esclavos al pecado. Por eso ahora en Cristo podemos ser libres del pecado. Hermanos, ellos no podían. Ellos no podían. Miren el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacían? Tenían que hacer el sacrificio. Tenían que hacer el sacrificio. Pastor, la Biblia también nos enseña que si alguno os escribo para que no pequéis, primera de Juan, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Porque vamos a continuar pecando, pero no vamos a practicar el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no. Y el que es esclavo del pecado practica el pecado. Lo practica, continúa. Ellos lo hacían. Y por eso tenían que matar y matar y matar los animales. Y matar los animales. Eso fue lo que se les pidió. Por eso nunca crecieron. Espiritualmente nunca podrían crecer. Pero hasta que vino Jesús, le rompió el poder al pecado. El velo fue roto. Y todos nosotros tenemos acceso y entrada. Por eso el apóstol Pablo: ¿permaneceré en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Porque si estamos todavía esclavos del pecado, ¿dónde está la gracia? ¿Se dan cuenta? Cuando vamos aprendiendo la palabra, nos va dando la responsabilidad que debemos de tomar, que Dios nos salvó no para pecar, sino para no pecar. Nos salvó para conformarnos a Él, para ser santos. Somos santos, pastor, cierto, en posición somos santos, pero debemos buscar la santidad. Es lo que dice la palabra. Y buscar la santidad en el libro de Hebreos, sin la cual nadie mirará al Señor. Nosotros es buscarla, no es buscar el pecado. Si pecamos, no se olvide, por accidente, póngalo como usted quiera. Es una cosa, pero cuando lo estamos haciendo deliberadamente es otra. Y ahí es donde nos damos cuenta en dónde estamos. Si estamos obedeciendo la palabra, si estamos obedeciendo al Espíritu Santo, porque ahora tenemos al Santo Espíritu. Hemos sido sellados por el Santo Espíritu de Dios. Cristo cumplió la ley y por Él estamos aquí. Segunda de Corintios 5:21, perdón. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Les quiero leer algo. ¿Me permiten unos 5 minutos más? ¿Y ya terminamos? Le estoy dando porque no van a venir entre semana. Y así ya se llevan algo extra. Quiero leerles esto antes de terminar. Nació en un pueblo insignificante. Creció igual en un pueblo pequeño como carpintero hasta los 30 años. Después fue predicador por 3 años. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo un lugar político. Nunca tuvo una familia. Ni fue dueño de una casa. Ni fue al colegio. Ni nunca vivió en las grandes ciudades. Ni viajó lejos. No más de 200 millas de su lugar de nacimiento. Ni hizo ningún trabajo que le acompañara de grandeza, fama, fortuna personal. Al predicar su mensaje, la mayoría de la gente estaba en contra de él. Sus amigos le dejaron, otro le negó y otro lo traicionó, dándolo a sus adversarios para darle un tribunal de burla. Fue clavado en una cruz, en medio de 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus ejecutadores echaban suerte sobre su ropa, la única propiedad que era de él aquí en la tierra. Cuando murió fue llevado a una tumba prestada de un amigo. 20 siglos después, hoy, es la figura central de la historia de la humanidad. Estoy quedándome corto, pero todos los ejércitos que han marchado y todas las fuerzas navales
que han cruzado los mares, todos los parlamentos de la tierra, todos los reyes que han reinado, todo ello poniéndolo junto, no han afectado las vidas del hombre y de la mujer en la tierra como la vida de esta solitaria persona. ¿Quién es? No pidió nada para él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estamos nosotros? No es malo tener una casa, pero Él se despojó de su gloria para darnos vida y para darnos la abundancia. A Él demos la gloria. Gracias, Señor, en esta linda mañana. Gracias por Jesús, por su Hijo amado. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Y más de palabras, queremos vivir para usted, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted dejó todo. De una forma u otra nos lo enseña, nos lo muestra, nos lo repite. Eso es Navidad. Dejó todo para hacer el regalo nuestro. Y yo en lo personal, por ello le doy gracias. ¿Le quiere dar gracias, hermano y hermana? Dígale, gracias por ser mi regalo, Jesús. Gracias por ser mi regalo, Dios. Quiero obedecerte. Quiero entregarme. Quiero comprometerme, Señor, de verdad, con todo mi corazón. Perdone mis pecados que he hecho sin darme cuenta, dándome cuenta de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, comisión. Usted lo sabe. Queremos venir, Señor mío, desnudos, claros delante de su presencia, para que usted continúe su obra. Denos transparencia, Señor. Confórmenos a su imagen. Confórmeme a su imagen, Señor. Lo quiero hacer personal, Dios. Yo quiero que mis hermanos y hermanas hagan lo mismo y podamos decir juntos: confórmeme a su imagen, Señor. Para eso estoy delante de su presencia, aprendiendo su verdad. Así es que en este día muchas gracias por ser mi regalo. En su nombre, Dios mío, en esta mañana me voy de este lugar, pero lleno de alegría y lleno de gozo, porque con más claridad sé qué significa Navidad. Amén. Un aplauso a nuestro Dios.